la biodiversidad frente al retroceso glaciar. Pero primero quisiera hablar un poquito de los glaciares en el mundo. Entonces, vamos a ver la distribución de los glaciares en el mundo. Como pueden ver, los glaciares los podemos encontrar en todo el mundo. Bueno, no en cada país, pero en todas las latitudes. La mayoría de los glaciares encontramos en las altitudes altas, es decir, al norte y al sur. Pero podemos también ver que hay glaciares en las zonas templadas y en las zonas tropicales en las montañas. Es algo interesante es que la mayoría de los glaciares de la zona tropical, 99% están en los Andes tropicales. En función de la latitud y de la altitud tenemos glaciares bastante diferentes. Les voy a enseñar una video, creo que sea mejor de ver del otro lado porque aquí está bien blanco, entonces con los glaciares no se va a ver tanto. Entonces, eso es una video que enseña un poco de los diferentes tipos de glaciar. Aquí estamos en los Alpes, donde podemos ver bastante de hielo, son glaciares de montañas, y ahorita vamos a ver glaciar de valle, esos son lenguas glaciares. En los trópicos tenemos glaciar mucho más chiquitos porque la temperatura es más alta. Entonces aquí estábamos en Bolivia. Y ahora en la Patagonia vemos que los campos de hielo son mucho más grandes todavía. Entonces, antes de todo, quisiera explicarles cómo se formaron los glaciares, cómo se forma un glaciar. Entonces, esa línea es una montaña. ¿Qué está pasando? Está nevando y se están acumulando capas de nieve. Esa zona es la zona de acumulación, donde la acumulación es más fuerte que la ablación. Con el peso de esas diferentes capas de nieve, la nieve va a transformar en hielo, ¿ya? Y después, con el peso del hielo, más el peso de la nieve que se acumula y la pendiente de la montaña, va bajando así el glaciar. Entonces hay un descendente así, un flujo de hielo hacia abajo. Cuando el glaciar pasa por una ruptura de pendiente, se forman grietas. Entonces en esta foto podemos ver bastante grietas y también podemos observar cómo se mueve el glaciar. O sea, realmente parece que tiene vida este glaciar, ¿no? Se está moviendo así por abajo. Esos tipos de películas se hacen tomando fotos cada día por un tiempo largo. Bueno, ahora si regresamos a nuestro dibujo animado un poquito, entonces tenemos este continuo flujo de hielo que va por abajo y así el hielo va rascando la roca madre y estaba un poquito funcionando como una ralladora y forma como arena que se llama arena glaciar. Entonces eso es un poquito importante para después, por favor recuérdense. Además de esta arena, el glaciar va empujando por abajo las piedras y así se van formando unas morenas más o menos grandes. Ahora, ¿qué pasa? Está pegando el sol, entonces hay sublimación y derrite. El glaciar se transforma en agua. Abajo de cada glaciar en el mundo se puede ver ríos glaciares. Entonces, con la sublimación está bajando el volumen del glaciar. Esa zona es la zona de ablación, donde la ablación está más fuerte que la acumulación. Entonces, tenemos todavía el flujo de hielo que empuja de un lado y el derrite del otro lado. Entonces, el glaciar está en continuo movimiento así. Ahora, ¿qué está pasando con el cambio climático? Las diferencias entre la zona de acumulación y la zona de ablación se puede ver con una línea de equilibrio a una cierta altura que depende de la temperatura. Con el cambio climático, la temperatura sube, entonces la línea de equilibrio sube también. Entonces tenemos una zona de acumulación más chiquita y una zona de ablación más grande. Entonces por eso, aunque el glaciar sigue así en movimiento, se va retrocediendo. Aquí podemos ver, es el Antisana, un glaciar de Ecuador, cerca de Quito, donde podemos observar el retroceso glaciar desde 1956. Este glaciar ha perdido más de 400 metros. Entonces,
Ahora, si regresamos a la distribución y el mapa de los glaciares en el mundo y que vemos la tasa regional de cambio de masa de los glaciares, podemos ver que todas las tasas en el mundo son negativas y especialmente en la zona tropical y también en los Alpes, es donde tenemos la mayor tasa negativa de cambio de masa. Ahora quisiera enseñarles unas fotos. Bueno, si no eran todavía convencidos, esas fotos les van a enseñar. Esta foto se llama Mar de Hielo, Mer de Glace en Francia, es un lugar famoso. Y solo quería que vean que tenemos realmente una disminución del volumen de hielo. Aunque sea exactamente el mismo lugar, vemos que el glaciar está más fino. Aquí otra foto, bueno, no se ve, en Argentina, bueno, lo que sí se puede ver es que tenemos una disminución bien fuerte de la area, de la superficie del hielo. Igual en África, uno de los últimos glaciares que queda en África. Entonces, un primer punto, que es lo más obvio, es la disminución del volumen de la superficie de hielo. Ahora, otra cosa interesante que podemos ver sobre esas fotos de Suiza es que es bien evidente que tenemos una pérdida de hielo, pero también tenemos nuevos terrenos para colonizar. Vemos la misma cosa en Ecuador. Aquí tenemos un suelo nuevitos donde puede haber una colonización de microbios, bacterias y plantas. Aquí otra serie de fotos donde vemos otra vez el volumen que disminuye un montón. Vemos un nuevo terreno, pero lo que podemos ver en esas siguientes fotos es que también hay un impacto bastante grande sobre el agua glaciar. Entonces, lo que está pasando es que derritándose los glaciares, primero va a aumentar la cantidad de agua de glaciar disponible, pero después va a bajar. Pueden ver aquí en esa foto, más o menos, era un lago, se puede ver unos icebergs flotando, ya no hay, ¿no es cierto? Entonces, los tres puntos muy importantes es la disminución, desaparición de la superficie de hielo, el aumento de la superficie de terreno y disminución, desaparición de agua glaciar. Voy a hacer una chiquita introducción sobre el impacto de esa disminución de la superficie de hielo y el aumento de la superficie de terreno sobre la biodiversidad y después vamos a enfocar un poquito más sobre la disminución de aguas glaciares sobre los ecosistemas terrestres, ahí otra vez solo una paréntesis, y sobre los ecosistemas acuáticos. Ahí vamos a ver tres tipos de estudios que se puede hacer para investigar cuál sería el impacto del retroceso glacial sobre los ecosistemas acuáticos. Entonces, primero, la disminución, desaparición de la superficie del hielo. Bueno, solo puse esa foto porque está un poquito famosa para decirles que, bueno, es evidente que vamos a tener un problema con los animales que viven en esa superficie de hielo y que dependen de esa superficie, porque va a haber un pérdida de los hábitats. Pero lo que les quería decir es que también existen animales mucho más chiquititos, o sea, no animal, pero sí. Microbios, microorganismos, bacterias, algas que viven en unos huequitos muy, muy chiquitos que encontramos en los glaciares y eso en todo el mundo, no solo en las zonas polares del norte o del sur, pero también en los trópicos. Y quería decirles, enfocar un poquito sobre este aspecto que también es importante esta diversidad. Estos microorganismos también son parte de la biodiversidad del mundo. Bueno, ahora vamos a ver la parte del aumento de la superficie de terreno. Entonces, como les decía la antesana, desde 15 años tenemos nuevos suelos donde puede haber una colonización. Yo he empezado a trabajar un poquito sobre ese tema hace un par de años y cuando llegué aquí dije, aquí no hay ninguna planta. Pero hemos encontrado más de 5.000 plantas con 22 especies justo después de la deglaciación. Entonces es bien interesante de estudiar este proceso de colonización a lo largo de la deglaciación.
Mañana Fabián Antern, que es botánico, le va a hablar un poquito más de este asunto. Solo les quería presentar un nuevo estudio que vamos a hacer, un poquito con una tecnología un poquito más desarrollada. Aquí he contado todas las plantas, las 5.574, y esta vez vamos a utilizar un dron para que sea un poquito más rápido, en vez de una par de semanas, solo un par de horas. Entonces, vamos a hacer este estudio al Carihuarazo. Eso es el Carihuarazo al lado del Chimborazo. Vemos aquí la cumbre con el glaciar en 2003 y el glaciar en 2015. En este estudio queremos ver cuál es la colonización de las plantas a lo largo del proceso de glaciar y ver eventualmente si los ríos ayudan a la colonización. Porque cerca de los ríos es un poquito más húmedo, eventualmente los ríos podrían servir de vector de colonización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un dron y le vamos a poner una cámara y vamos a volar. Entonces vamos a volar con la cámara visual y también con una cámara infrarroja. Vamos a hacer así unas vueltas, porque avanzando así el dron está tomando fotos y queremos recubrir toda la superficie. Entonces por eso hacemos como un montón de vueltas y no solo unas fotos. Entonces la idea con un GPS, el dron y la cámara visual es de poder hacer una ortofoto visual y también infrarroja. Obviamente eso todavía no son ortofotos. Entonces la idea de tomar una foto infrarroja es de ver si eventualmente la variabilidad espacial de la temperatura afecte también la colonización de las plantas. Entonces, gracias a esas técnicas vamos a hacer curvas de nivel, modelos digital de elevación, donde queremos pegar encima ortofoto visual y también ortofoto infrarroja. Y con eso tratar de entender un poco mejor los mecanismos de la colonización de plantas. Bueno, ahora cambiamos un poquito de tema. Vamos a ver el impacto de la disminución, desaparición de aguas glaciares, primero sobre los ecosistemas terrestres. Bolivia es un país perfecto para estudiar eso. ¿Por qué? Porque en el altiplano está muy seco y tenemos unas zonas que se llaman bofedales, son zonas húmedas que están justo abajo de los glaciares. Entonces esas zonas están alimentadas casi solo por el agua de los glaciares. Entonces esperemos lastimosamente que el derrite de los glaciares va a disminuir el agua y va a inducir a una desertificación de estas zonas. Entonces, temamos que unas cuantas plantas que podemos observar aquí van a morir, también los animales que dependen de esas zonas húmedas y también las llamitas, los ganados. Entonces, los glaciares también van a tener impacto, o sea, el retroceso de los glaciares también va a tener impacto sobre las comunidades que viven ahí abajo, porque los agricultores utilizan esas zonas húmedas para la llama y alpaca, por ejemplo. Entonces, aquí está una foto del altiplano, podemos ver que está bastante seco y atrás podemos ver la cordillera real. Hay bastante de comunidad que viven ahí abajo de esas comunidades. Y como pueden ver en esa foto, por ejemplo, el paisaje está muy seco y la comunidad depende bastante del agua que viene de los glaciares. Y no solo las comunidades, también La Paz. Me parece que debe haber unos 2 millones de habitantes, no estoy segura. Y como pueden ver, a comparación de Quito, por ejemplo, está mucho más seco. Durante la época seca hay más de 30% del agua que viene del glaciar a La Paz. Entonces tenemos de un lado el número de habitantes que crece bastante en La Paz y también los glaciares que disminuyen. Entonces a un momento vamos a tener un problema grave también para los habitantes de La Paz. De hecho, han hecho unos estampes sobre el cambio climático en Bolivia en 2010 y sobre la montaña de arriba, es el Chacaltaya. Era la estación de esquí más alta del mundo, pero ahora ya no hay glaciar. Entonces tiene impacto fuerte también sobre los humanos.
Bueno, ahora vamos a ver los ecosistemas acuáticos. Vamos a ver el impacto del retroceso glaciar sobre los ecosistemas acuáticos. Entonces, primero, ¿qué son los ecosistemas acuáticos abajo del glaciar? Tenemos ríos de glaciar. Entonces, ¿cómo son las condiciones ahí? Bien duras. Tenemos una temperatura baja, que eso es muy obvio, conductividad baja también, la estabilidad del río está bajo. Se recuerdan que cuando el glaciar estaba empujando las piedras, se formaba morena y también se está moviendo así el curso del río. Y a la final tenemos también turbidez alta. Eso es el polvo glaciar, la arena glaciar que está mezclado con el agua. Entonces hay muchos sedimentos ahí, no pasa mucha la luz, entonces no hay muchas plantas ni algas acuáticas. La variedad del flujo está bastante alto. En Ecuador podemos ver de mañana el flujo está bajo y de tarde crece con el delite del glaciar durante la tarde. Entonces se está moviendo así siempre los ríos. Entonces, las comunidades acuáticas que encontramos en esos ríos es bien específicas, porque las especies tienen que soportar esas condiciones ambientales bien duras. Cerca del glaciar no hay plantas acuáticas, no hay peces y la densidad y riqueza de algas y macroinvertebrados es bien baja. Pero en esos ecosistemas acuáticos no tenemos solo ríos glaciares, pero también ríos de aguas subterráneas. Entonces, como pueden ver, esos ríos son bien diferentes. En el río de agua subterránea no hay esos sedimentos disueltos, entonces ahí entra la luz y podemos ver que hay plantas acuáticas. Entonces esperemos que va a haber comunidades bien diferentes entre los dos tipos de ríos. Además, tenemos mezclas, entonces ahí pueden ver por arriba y por abajo las diferentes mezclas entre río de glaciar y río de vertiente. Entonces, ¿cómo estudiamos esos ecosistemas? Primero quería decirles que yo trabajé con macroinvertebrados acuáticos, esos incluye larvas de insectos bastante, pero también crustácea y perdón, me olvidé el nombre en español, bueno, y gastrópodas y sanguijuela. Entonces, ahora vamos a ver cómo estudiar esos ecosistemas y cómo estudiar el impacto del retroceso glaciares sobre esos ecosistemas. Entonces, la primera opción, que es para mí de largo la mejor, es de hacer un estudio temporal de larga escala, de largo plazo. Entonces hemos hecho eso un poquito a la antisana. Aquí se recuerdan las diferentes capas de retroceso glaciares a 3 sitios diferentes. Durante 3 años hemos estudiado los glaciares, los ríos glaciares. Entonces, ¿qué significa eso? Hemos muestrado insectos acuáticos utilizando unas redes donde se rasca el substrato y todo el substrato más las algas más los macroinvertebrados entran en la red y después le conservamos en el laboratorio en alcohol y vamos buscando uno por uno con una pincita y después utilizamos microscopios para identificar las taxones diferentes. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado desde 2008 a 2010 que no hay una muy fuerte diferencia, que no hay diferencia muy fuerte en la taxonomía. Entonces pueden ver esas varitas ahí negras, blancas y rayadas, son los 3 diferentes sitios y vemos que no hay una muy grande diferencia. Pero hemos mirado solo 3 años. Entonces estamos siguiendo este muestreo, todavía no vemos un cambio dramático, pero tenemos que seguir. La otra cosa también es que todavía queda bastante de hielo a la antisana, 1000 metros, y es muy probable que nos morimos antes del glaciar. Entonces vamos a trabajar en otro sitio y ahí solo queda menos de 100 metros de glaciar. Entonces ahí vamos a seguir la comunidad de macroinvertebrados y es muy probable que en 10 años no haya glaciar, que es una pena, pero que también es
vamos a aprovechar y es chévere para nosotros porque vamos a poder ver realmente cómo cambian esas comunidades acuáticas a lo largo del tiempo. Entonces, solo para que vean el sitio de estudio, eso es una ortofoto de 2005, con en azul el río y tenemos aquí el contorno del glaciar en 1956, 2003, 2004, 2005 y 2015. Entonces, como pueden ver, se está reduciendo bastante rápido, solo quedan 200 metros, entonces, de hecho, tenemos que apurarnos para estudiar este lugar. Vamos otra vez a seguir 4 alturas. Bueno, entonces, este estudio temporal, que es de lejos lo mejor, el problema es que toma años. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es hacer estudios espacial, se llama como sustitución espacio por tiempo, y con los datos espacial vamos a tratar de predecir lo que va a pasar después. Entonces, otra vez a la antesana, tenemos aquí los ríos y la famosa Laguna Mica. Tenemos 1, 2, 3 cuencas glaciares y 1, 2, 3 cuencas no glaciares. Tenemos en total 51 puntos a lo largo de un gradiente de influencia glaciar de 100% aquí a 0 en las, no se ve bien, del otro lado se ve mejor, en las zonas blancas. En cada de esos sitios vamos a calcular la influencia glaciares. Existe bastante de índices, pero uno que les puedo explicar bien rápido es el porcentaje de glaciar en la cuenca. Entonces, por ejemplo, por este sitio tenemos aquí la cuenca y calculamos el porcentaje de la superficie de glaciar dentro de esa cuenca. Además, estamos siguiendo las condiciones medioambientales, la temperatura, la conductividad, la turbidez, y estamos muestreando los macroinvertebrados. Entonces, ¿qué hemos encontrado en este estudio? En 15 sitios hemos encontrado una relación unimodal entre la riqueza de los macroinvertebrados y la influencia glaciar. La misma cosa en 51 sitios y utilizando otro índice. Y otra vez la misma cosa, solo cuidado que es al revés, la influencia glaciar. Es un estudio que ha hecho Dean Jacobson en 2012 en 3 regiones diferentes, en los Alpes, en Alaska y en Ecuador. Entonces, otra vez encontramos esta relación unimodal entre la riqueza y la influencia glaciar. ¿Por qué encontramos esta relación? Bueno, cuando estamos aquí, que la influencia glaciar es muy fuerte, las condiciones ambientales son bien duras, temperaturas bajas, se recuerdan, turbidez alta. Entonces, las especies que viven ahí solo son especies bastante especializadas, especies que logran soportar esas condiciones. Y muchas veces esas especies, se encuentran solo en esos ríos. Del otro lado, donde hay poca influencia glaciares, tenemos también una poca diversidad. Y eso es porque hay unas especies que son muy dominantes y hay competencia entre esas especies. A la mitad, en cambio, no hay mucha competencia, las condiciones no son tan duras, entonces hay más especies que logran a vivir. Y además hay unas especies que encontramos solo aquí, entonces que también están acostumbradas a esas condiciones ambientales en esos ríos mixtos. Entonces, ¿qué estamos esperando con el cambio climático? Bueno, si los ríos glaciares desaparecen, las especies que están aquí, solo en los ríos glaciares, muy probablemente van a tener unos problemas. Es probable que el río todavía existe con el agua de la lluvia, pero las condiciones van a estar bien diferentes. Entonces, primero, esas especies van a tener que soportar esa condición ambiental diferente. Y segundo, si lo logran, que eso no es seguro, es probable que va a haber competencia de las especies que vivían en los lugares más fácil, vamos a decir, que van a colonizar en toda la cuenca. Entonces, esas especies, se supone especializadas en agua de río glaciar, van a tener también que luchar contra esa competencia que viene de
la colonización de otras especies. Entonces, esperamos lastimosamente una extinción de unas especies y también una homogeneización de las comunidades acuáticas dentro de las cuencas glaciares. Bueno, ahora el último tipo de estudios que les quería comentar son estudios experimentales. ¿Cómo hacemos para simular la reducción del agua glaciar? Bueno, la manera más fácil para nosotros era de desviar un río. Entonces tenemos dos ríos, un río de referencia y un río manipulados donde tenemos un sitio arriba y un sitio abajo. El experimento se compuesta de 3 diferentes fases. La fase de flujo base durante 1 año, después de la cual hemos construido una represa con piedras donde hemos desviado 1/3 del agua glaciar. Eso es la fase alteración. Y la última fase, después de remover la represa, es la fase de recuperación. A esos 3 sitios diferentes y durante los 4 años hemos medido la altura del agua y también la temperatura utilizando sensor que miden eso y también hemos medido la conductividad y muestreado las algas y los macroinvertebrados. No se ve nada. Bueno, no se ve nada. Les voy a contar entonces. En el sitio de referencia y el sitio arriba de la represa, el caudal estaba como más o menos estable durante todo el experimento. Pero en el río abajo, en el sitio manipulado, hemos visto durante la fase de alteración una baja del caudal. Nos hemos preguntado cuál era el impacto de esta disminución del flujo caudal sobre las condiciones ambientales. Entonces, lo que hemos encontrado es que hay una aumentación de la temperatura y también una aumentación de la conductividad. Entonces, con la reducción del flujo de agua glaciar, tenemos unas condiciones que no están tan duras durante este periodo limitado de alteración del flujo. Ahora si vemos las comunidades de macroinvertebrados, les voy a explicar este gráfico. Aquí tenemos el caudal y aquí tenemos la disimilitud entre la comunidad de río arriba y río abajo. Estamos viendo si esas comunidades son muy diferentes o no. En azul tenemos los datos del flujo base, es decir, antes de la represa. Entonces vemos que la disimilitud es bien baja. Es normal porque estamos en el mismo río, entonces tenemos las mismas comunidades acuáticas. Pero apenas hemos hecho la alteración del flujo, vemos que la disimilitud aumenta. Entonces la disimilitud, es decir, la diferencia entre la comunidad de arriba y de abajo, la diferencia ha aumentado bastante justo una semana después que hemos reducido el flujo. Esta variabilidad de comunidad está debido más que todo a una aumentación de la abundancia de unas especies herbívoras que comen bastante de algas. Entonces hay unas especies que están mucho más abundantes durante este periodo de alteración. Otra vez no se ve, perdón. Entonces hemos decidido de ver la biomasa de las algas para ver si había un cambio durante este experimento. En los ríos donde no hemos manipulado nada, vemos que la biomasa de alga se queda así, bien estable, pero vemos durante el periodo de alteración una aumentación de las algas. Pueden ver aquí sobre las fotos un poquito mejor, a la derecha es el río arriba y a la izquierda el río abajo donde se ve bastante más de algas. También hemos mirado a el cambio de las herbívoras y es exactamente la misma cosa que las algas. Vemos en los sitios control, donde no hemos tocado nada, que los herbívoros se quedan en un nivel de biomasa estable, pero vemos un ingreso durante la época de alteración.
Entonces, este experimento nos enseñó que sí, la disminución del agua glaciar va a cambiar las comunidades acuáticas y que tenemos unas especies que eventualmente va a estar más abundante y eventualmente va a haber más competencia. Ahora quisiera simplemente hacerle un chiquito resumen. Hemos visto que la disminución, desaparición de la superficie de hielo va a inducir extinción de especies. El aumento de la superficie del terreno deja espacio para la colonización primaria y Fabián Antel va a hablar mañana sobre este tema. La disminución, desaparición de agua glaciar va a inducir una desertificación de los ecosistemas terrestres abajo de esos glaciares. Y hablando de ecosistemas acuáticos, vemos que va a haber una extensión de especies especialistas, una homogeneización de la biodiversidad y a la final una disminución de esa biodiversidad. Entonces ahora, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, Olivier me robó mi idea, pero una de las soluciones que he encontrado en Perú es de pintar la montaña. Han hecho algo aún más loco, me parece, en Europa, han empezado en Suiza y lo hacen ahora en Francia, es poner plástico sobre el glaciar. Entonces, si hacemos un zoom, a mí realmente me parece una basura grande, ¿no? Y lo están haciendo no solo en este glaciar, pero en este también y en otros también. Entonces, la verdad, me parece muy importante este tema del impacto del retroceso glaciar sobre la biodiversidad y espero que vamos a tener unas ideas un poquito más inteligentes que de recubrir toda la superficie de hielo del mundo de plástico o pintar las montañas de blanco. Gracias.